tienen sentido, que no tienen lógica dentro de lo que se están midiendo. Por ejemplo, tenemos un aparato que mide la presión arterial. Entonces, si ustedes han sido curiosos cuando van al médico y les hacen la lectura con el tensiómetro, que puede ser el aparatico que nos colocan acá en el brazo, lo inflan y colocan acá el estetoscopio y el médico o la médica empieza poco a poco a soltar la presión que se está ejerciendo sobre el brazo. Cuando ella escucha un ruidito, hace la lectura de la presión que se está generando en las venas y luego la presión que se está generando en las arterias. ¿Listo? Entonces, estas medidas son lo común y lo normal es que sean 80-120, ¿cierto? 80-120 milímetros de mercurio. Ya lo de las unidades, después les explico por qué es en milímetros de mercurio. Pero cuando se hace esta medida, lo normal es que la presión pueda estar en un rango, digamos, por ejemplo, si se leyó una presión de 500 milímetros de mercurio, ¿qué entenderían ustedes ahí? ¿Tiene sentido esa medida? ¿Qué dirían, jóvenes? Si le estamos midiendo la presión arterial a una persona y el tensiómetro nos arroja una medida de, un ejemplo, 400 milímetros de mercurio, ¿tendría sentido esa presión? No. No tiene sentido porque es una presión ya demasiado alta. O presión cero, pues, y vemos que la persona está viva, tampoco tiene sentido. Entonces una presión por más bajita, diría uno, por ejemplo, 20 o no sé, algo así. Habría que analizar pues bien el sensor, hay que mirar bien el sensor. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente nosotros es que aquí estamos analizando datos de material particulado, ¿cierto? Datos de material particulado que está en el aire, y que llega y se va posando sobre una hojita. Cuando se posa sobre esa hojita, genera una reacción química. Al generar una reacción química, esa reacción química se puede manifestar con cierta intensidad mediante un flujo de electrones, como sucede cuando una persona le miden la glucosa en sangre. No sé si tienen familiares que sufran del azúcar, que llegan y se hacen una punción acá en el dedito, sale una gotica de sangre, cogen algo que es como una tirillita, tocan la gotica de sangre como que se absorbe por esa tirillita y se genera una reacción química en esa tirilla. Y esa reacción química genera una corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica muestra una medida en el aparato que se llama glucómetro. Entonces, de igual manera funciona el aparatico que se utiliza para medir la calidad del aire. Simplemente es una hojita, un papel, ¿cierto? Llega y se empiezan a posar ahí las partículas y cuando se van posando ciertas partículas va generando una reacción química. Entonces, dependiendo de la reacción química, se genera una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica se interpreta o esa variable se genera un parámetro, se parametriza, por ejemplo, para decir, bueno, si la corriente eléctrica es de tantos miliamperios, es 10 de material particulado. Si es de tantos miliamperios, es tanto de material particulado. O sea, esa es la manera como se efectúa la transducción de la variable calidad del aire a una variable eléctrica. Entonces, lo primero es datos atípicos que se puedan presentar en esa lectura. Entonces, bueno, ya tienen el documento abierto. Momento. Sí. Sí. Dale.
Chicos, ¿cómo vamos? David, espera un momentico. Bueno, me dicen cuándo. Cuando una pregunta, Cuéntame. esa clave también la estás grabando. Dame un segundo. Sí, ahí está grabando, hijo. Listo, gracias. Sino que sí tenía abierto el programa, pero no estaba seguro si la estaba grabando. Entonces me tocó mirar allí un botoncito que me muestra si la grabo. Pero sí, ahí está grabando. Cristina, ya. Sí, hágale. Bueno, entonces chicos, vean. ¿Cómo funciona esto? Para que entendamos aquí cómo buscar datos atípicos. Entonces, primero, resulta y sucede que esto es un papelito. Entonces ahí van cayendo las partículas. Tan, tan, tan. Dependiendo de las partículas que van cayendo, que pueden ser de diferentes tipos, se va generando una reacción química. Entonces acá, en un circuito eléctrico, pues yo dije un circuito muy bobito. Eso es una resistencia con una fuente de voltaje. Aquí se genera una corriente eléctrica que depende de la cantidad de partículas que están cayendo y la reacción química que se está generando. Entonces, ahora este circuito está conectado a un sistema que ya ha sido pues programado y organizado para que muestre en una pantallita la lectura del, de la cantidad de partículas PM2.5. ¿Listo? De la cantidad de partículas. Entonces, primera pregunta. Vamos a empezar a mirar estos datos que tenemos por acá. Vamos a empezar a mirar estos datos. Se va acá, vamos mirando estos datos. ¿Cierto? Pues uno le echa como un ojito. Cuando uno puede, le echa un ojito. Le echa un ojito a los datos y se puede, pero hay que es muy difícil darle el ojito porque son 10.000, algo así. O sea, hay análisis que incluyen hasta millones de datos, entonces uno no tiene el tiempo para uno ponerse ahí. Entonces una clave es, primero vamos a poner acá, vamos a buscar el valor mínimo. Entonces usted se va a parar en la celda y le va a dar doble clic y va a poner el igual. El igual nos indica que vamos a poder introducir una función. Entonces vamos a introducir la función min, que es para encontrar el mínimo. Entonces escriben igual min, abren paréntesis. Cuando estén ahí todos me dicen por favor. Jerónimo, ¿cómo vamos? Bien, bien, Juan, ahí va hoy. Sí, Cristina. Sí, Por favor, sí, me sí. dicen quiénes están desde el PC para yo preguntarles por nombre propio para que vamos Yo, Wanda. avanzando. Yo también ¿Quién? estoy en el Yo PC, Wanda. también. Yo también. Bueno, entonces Oiga que todos. cuando yo diga yo también ya está listo, ya saben que son todos ustedes. Entonces está Dylan, está Vale, está Chris, está Jerónimo. Jimena también está, me pareció escuchar la voz de Jimena.
Sí, Wanda. Manos Wanda, arriba. yo también. Bueno, mi niña. Listo. Bueno, seguimos. Wanda, yo también, pero eso es que yo coloqué la otra vez el mismo a lo tuyo. Casi no te entiendo, Seba. Juan David, eso a mí no me ha querido descargar. ¿Qué le dice? No, ni siquiera me dice nada. Eso de que le doy para descargar y eso se queda ahí como en azul, yo no sé. A mí también me está pasando lo mismo. Se queda en azul. Bueno, hagamos una cosa. Me van a prestar bastante atención lo que voy a hacer. Y en el transcurso de este fin de semana cuadramos un ratico y los que quieran, sea sábado o domingo por la tardecita, hacemos el ejercicio. ¿Listo? O la otra semana en la tarde antes de que sea el jueves. ¿Sí? O sea, que sea en la tarde para que no afectemos pues como una clase. ¿Están de acuerdo? Puede ser por la nochecita, por ejemplo, el lunes o un martes por la nochecita tipo 6:30 o 7. Nos podemos reunir y yo les sigo explicando esto, como para que aprovechemos este ratico ya, porque miren que ya son las 35, ¿les parece? Bueno, entonces vamos a buscar el valor mínimo. Entonces, ¿valor mínimo en dónde? Entonces estando aquí con este cursor así parpadeando, se van a ir para este primer dato. Y ojo a lo que van a hacer. Control, Shift, esas dos teclas tienen que estar apretadas. Control, Shift y luego le dan flechita hacia abajo, o sea, donde está la flechita a la izquierda, derecha, arriba y abajo. Flechita hacia abajo. Wanda, ¿me puede repetir? Que eso me sacó. Tranquilo. Ya estoy acá. ¿Sí o no? Control, Shift y hacia abajo. Espérame un segundo. Lo voy a volver a hacer. Vea. Igual. Min de mínimo. Abro paréntesis. Me vengo para... Juan David, Hola. tiene que ser con mayúscula. No, ¿O mi no? niña, no discrimina. Puede ser mayúscula o Bueno. minúscula, no afecta, ¿listo? Entonces, estando acá en la celda A2, miren, le doy clic ahí, la dejo ahí, entonces le doy Control, Shift, flechita hacia abajo. Me dicen si les pasa lo mismo, que se les pone así toda la columna con esas rayitas. Sí. Ojo pues, se van a venir con el cursor y le van a dar clic acá, arriba, aquí donde aparece f de x. Le van a dar clic acá. Y cierran paréntesis. ¿Cómo vamos? Voy a repetir el proceso. De nuevo, me ubico acá al frente de mínimo, ¿cierto? Para encontrar el mínimo de todos los datos. Entonces, coloco el igual, luego escribo min, abro paréntesis, me vengo para esta primer celdita de A2, donde están los datos, le doy clic y ya digo Control Shift, todo eso al mismo tiempo apretado, Control Shift para abajo, flechita hacia abajo, y se tienen que resaltar así los datos. Luego me vengo para acá, coloco el cursor ahí y cierro paréntesis. Luego de cerrar paréntesis le doy Enter. Y subo un poquito la hoja para que me muestre el dato mínimo. ¿Me cuentan por favor cómo van? Wanda, me Les dio también menos 999. Sí. Muy bien, entonces hagámonos una pregunta. ¿Tiene sentido cómo funciona este sensor y la variable que nosotros estamos midiendo? ¿Tiene sentido que nos dé como medida que hay menos 999 partículas de contaminación acá?
No, porque No. el valor negativo. Exactamente, no tiene sentido. Hay, hay, hay aparatos que pueden medir valores negativos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién me dice que estoy graficando ahí? Lo del corazón. Lo del corazón, muy bien. Eso se llama ¿Cómo un se llama? electrocardiograma. Grama. Listo. Entonces voy a tener, si este es mi eje X, pues mi plano cartesiano, voy a tener unos valores positivos y unos valores negativos que hacen referencia al voltaje. Recuerden que el voltaje puede ser positivo o negativo. Pero hagamos de cuenta que nosotros acá estamos hablando de una masa, que podría ser eso, o sea, las partículas que caen tienen masa, solo que ciertas partículas generan una reacción química. Entonces, tiene sentido que acá tengamos una masa negativa. No. No, eso no tiene sentido. Entonces, este valor de menos 999 es un dato atípico y necesitamos eliminar todos esos datos para poder hacer nuestro análisis. Porque cuando se haga el análisis y se necesiten tomar decisiones, esos datos atípicos van a infundir un error tremendo e impresionante. Imagínense, una contaminación de menos 90 y... Esto sería como una contaminación muy buena, por así decirlo, pues. O sea, si esta medida que se está tomando acá es la contaminación, hablar de un valor negativo, pues, entre comillas, pues estoy hablando como bobadas. Hablar de este valor negativo sería hablar como de menos 99, menos 999 contaminación. No tiene sentido. ¿Qué sí tiene sentido? Hablar de cero contaminación. Eso sí tendría sentido. Entonces, hay que eliminar este dato. Hay que eliminar ese dato. Y lo mismo hay que hacer si aparecen valores muy grandes, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, que acá aparezca un valor de 1.000.000. Podría aparecer, no digo que no, ¿cierto? Podría aparecer. Pero entonces vamos a encontrar el valor máximo para ver cuál es el valor más grande, ¿cierto? A ver si estamos como en lo correcto o hay unas medidas muy desbordadas. Entonces, vamos a calcular el máximo de la misma manera. Me ubico en esta celda al frente de máximo, escriben máximo allá, yo creo que no les mandé esta, sino el que me les mandé los datos solitos. Ustedes escriben máximo al lado izquierdo. Igual, max, abren paréntesis, se ubican sobre esta celda, control shift para abajo. El mismo proceso de ahora. Control shift para abajo. Vienen y cierran paréntesis. Y le damos enter. ¿Qué valor máximo les salió, chicos? Ese mismo. Excelente. Muy bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo eliminar estos datos? ¿Cómo eliminarlos? Porque necesitamos quitarlos. Puedo ir y hacerlo uno por uno. Ah, bueno, otra cosa antes de... Vamos a colocarnos acá y le damos control shift hacia abajo. Y venimos y hacemos lectura acá en la parte de abajo. ¿Cuántos datos tenemos ahí? $744, no. Muy bien, 744 datos. Entonces, vamos a mirar lo que les digo. Se pueden quitar los datos de varias formas. Una de ellas es una por una, pero nos quitaría mucho tiempo. Entonces, más bien vamos a hacer lo siguiente. Me ubico acá. Control Shift hacia abajo. Listo. Y me vengo para esta pestaña que está arriba que dice datos. Control Shift para abajo, de tal manera que pueda seleccionar todos los datos. Y me vengo para esta pestaña datos.
Cuando lleguen ahí me dicen. Listo, Wanda. Muy bien, Ya. ahora le vamos a decir filtro. Filtro, o sea, vamos a pensar en un sedazo. Vamos a pensar cuando nosotros hacemos jugo, por ejemplo, ¿de qué? De maracuyá. Y queremos quitarle esas pepitas y que quede solamente el jugo. La parte pues como líquida. Todo lo que tenga que ver con sólidos lo queremos quitar. Entonces venimos a filtro. Eso es lo mismo que vamos a hacer acá. Y le damos clic. Bueno, me puedo salir ya de ahí. ¿Vamos bien? Juan David, estamos en datos y qué, me repite por favor. Bueno. ¿Tienen los datos de la izquierda seleccionados? Sí, Listo. Datos y luego filtro. Le das clic en Listo. filtro y ya, ahí terminas. Vienes y te fijas si te aparece esta pestañita. bueno, gracias. ¿Sí te apareció? Wanda, ¿cómo se llama este tema? Voy. A ver, ¿cómo? Bueno, el tema central de eso se llama medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Pero realmente esto no se explica cuando se explican esos temas. Esto simplemente es como un análisis crítico de cómo debo pensar yo cuando voy a analizar datos. ¿Y por qué un análisis crítico? Porque miren, esos valores de menos 999, eso no tiene sentido. Entonces, esto de hecho, esto ni siquiera explica en el colegio. O sea, esto ya es tema como cuando uno va a hacer una investigación o algo, que uno analiza estas cositas. Pero me parece que en Excel no son conceptos difíciles y me parece que son cosas interesantes. Pues no sé, así lo pienso yo, no sé ustedes cómo lo miren, si les parece una bobada o qué. Wanda, sí me pareció. ¿Sí le pareció esa pestañita? Sí, gracias. Listo, con gusto. Entonces le vamos a dar clic ahí en esa pestañita. Y miren quién nos apareció por aquí. Nos apareció el dato menos 999. Hay una forma mucho más avanzada de hacer estos filtros, pero como nos cogió la tarde, no lo voy a hacer así. Después, cuando nos reunamos los que quieran aprender un poquito más de Excel, yo les enseño a profundidad. Pero ahora lo que vamos a hacer ¿Cuándo es eso? No, la otra semana vamos programando. El martes a las 7 de la noche, una clasecita de profundización de Excel y nos vemos. Y yo se las doy. Listo, hágale. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá, chicos? Vea, vamos a quitar el menos 999 y voy a quitar el 0 también. En mi criterio y en mi concepto, el 0 no es una medida lógica. ¿Listo? Porque por mínima que sea la contaminación de ciertos factores, nunca va a ser 0. ¿Listo? O sea, hablando en este ambiente de ciudad. Estoy hablando en este ambiente de ciudad porque estos datos que estoy tomando son los datos del sensor que están ubicados en la torre social. Este sensor, o sea, estos datos fueron tomados del sensor que está en la torre social. Entonces, para mí una medida de 0 no es lógica, porque es que estamos en un lugar donde hay mucha... que es que está de noche, pues que al igual en la noche las partículas siguen circulando. Y las partículas que se toman como partículas contaminantes, las únicas no son partículas que vengan de autos o de motocicletas, sino que estamos hablando también de, por ejemplo, lluvia ácida o todo lo que tiene que ver con las empresas emiten una contaminación, queda en el aire, luego en las nubes, luego llueve y entonces todo eso se va. Entonces, por eso en mi criterio voy a quitar el 0 y solamente voy a tomar de 0.5 hacia arriba. ¿Eso es claro? Sí, Wanda. Listo. Muy bien, entonces quito eso y les doy a aceptar. Y vamos a ver si sí surtió efecto, si sí me quitó el menos 999. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ubicar acá, Control Shift y hacia abajo. Y vengo donde dice recuento. 730. 730. ¿Cuántos datos me eliminó? 14 creo. Teníamos 744, ¿cierto? Entonces quitó 14 datos. Chicos, nos volvemos a conectar 5 minuticos, porfa, para concluir. Bueno, Juan.
Juan, Hola. ¿me va a hacer el favor de explicarme qué fue lo que hizo para que se le quitara el menos 999? Ah, listo, dale. Estoy a ir explicando acá mientras llegan nosotros. Mira, te apareció esta pestañita. Esta de acá, vale. Sí. Bueno, entonces le damos clic ahí, la pestañita, y me salen estas opciones. Ajá. Antes de hacer el proceso, esto estaba así. Sí. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, no quiero considerar, dame un segundo, no quiero, estaba así. Entonces yo digo, no quiero considerar ni el menos 999 ni el 0. Y le digo aceptar. Ah, listo. Y ahora sí le doy control shift y flechita. Sí, control shift, flechita hacia abajo para que te muestre cuántos tienes. Bueno, Debería gracias. aparecer, con gusto. Debería aparecer 730 de nuevo. ¿Sí les aparece 730 a todos? Sí. Sí, Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar clic derecho, vamos a copiar estos datos y los vamos a pegar aquí a un ladito. Listo. Ahí, control shift, flechita hacia abajo, están seleccionados todos los datos, lo que hicimos para el recuento. Clic derecho, copiar y los vamos a pegar acá, pero ojo que no los vamos a pegar de cualquier manera, no. Solamente vamos a pegar los valores. Listo. Solo vamos a pegar los valores. Entonces le digo 1, 2, 3, o sea, este que tengo acá, el 1, 2, 3. Ya me quedaron pegados acá. Entonces voy a validar, o sea, voy a mirar si sí se quitaron esos datos. Vamos a calcular otra vez el valor máximo. Igual, máximo, paréntesis. Me ubico acá. Control Shift, flechita hacia abajo. Vengo arriba, cierro paréntesis y le doy Enter. Si lo hice muy rápido me dice. Bueno, el valor máximo no va a cambiar porque eso no lo modificamos. Pero el mínimo sí debió haber cambiado. Igual, min, abro paréntesis, me ubico en los datos, control shift para abajo, vengo acá a esta barra de arriba donde dice f de x, cierro paréntesis y le doy enter. Efectivamente, entonces ya no sale menos 999, sino que sale 0.5 como el dato mínimo. Listo. Hagan este proceso porfa y me cuentan. Juan, ¿me puede repetir de lo del 0.5? Sí, de una, voy a borrar. Te ubicas en la pestaña, perdón, en la celda, doble clic, colocas un igual y escribes min, que es la función que encuentra el mínimo de un conjunto de datos. Y abrimos paréntesis. Cuando llegues ahí al paréntesis abierto me dices. Ya. Te paras aquí en 34,9061. O sea, le das clic allá, que te aparezca la celdita así como con unas bolitas dando vueltas. Control Shift, flechita hacia abajo. Subes a la barra de arriba, cierras paréntesis y le das enter. Gracias, Wanda, ya me dio. Con gusto, muy bien. Entonces va el valor mínimo ya es 0.5 y 82,036. Yo voy a buscar
en el periódico o vamos a mirar si de pronto en artículos. Lo que pasa es que el problema de los artículos científicos es que están en inglés, la gran mayoría, de qué errores que se han cometido en la historia, o pues errores que se cometieron en la historia por no tener en cuenta estos análisis, o sea, por no quitar esos datos atípicos cuando hacen análisis, por ejemplo, o estudios epidemiológicos. Son muy interesantes porque muestran realmente que si uno no elimina esos datos que no tienen nada que ver con la investigación, sino que corresponden a una mala lectura, por ejemplo, digamos, hubo una descarga eléctrica y generó una mala lectura, o digamos que, por ejemplo, cayó cierta sustancia rara, el sensor se enloqueció y hizo una medida rara, y eso ha generado pues como muchas polémicas. Entonces vamos a ver, de pronto les comparto también lecturitas sobre eso para que ustedes vean lo importante que es poder realizar este filtrado antes de analizar los datos. No es simplemente, ay mira, tenemos todos estos datos que descargamos del CIATA para analizar un ejemplo, ciertas medidas de, no solamente la contaminación del aire, por ejemplo hablemos de rayos UV, porque el CIATA tiene muchos sensores, demasiados diría yo. Es muy reconocido acá en Colombia por eso. De hecho tiene un radar